¿Están agradecidos con el Señor en esta mañana? ¿Sí? Damos muchas gracias a Dios porque Él es nuestro Padre, y también enviamos una cordial felicitación a todos los que Dios nos ha dado el privilegio y la responsabilidad de ser padres. Gracias que no estamos solos, que tenemos la palabra, la Biblia, la que nos instruye cómo ser esos padres conforme el corazón de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ser esos papás conforme el corazón de Dios? Pues hay que seguir aprendiendo, hermanos, porque no lo sabemos todo, nos hace falta mucho, tenemos muchos errores. Pero lo que sí, agarrados de la mano del Señor, hermanos, vamos a ser diferentes. Ese es nuestro sentir y nuestro anhelo, ser más como nuestro Padre. Bueno, estamos con la serie La Carta a los Romanos. Para los que no saben qué es una serie, es hablar de un tema, todo lo que podamos hablar o conforme la capacidad que Dios nos haya prestado, ¿verdad? Entonces, estamos estudiando la Carta por los Romanos, capítulo a capítulo, y ya hemos avanzado. Hoy vamos a iniciar, ¿verdad?, con el capítulo número 6 de Romanos. Y hoy vamos a tener el tema número 15. El tema número 15 de la Carta a los Romanos, nosotros le hemos titulado ¿Cómo dejar de ser dominados por el pecado? ¿Cómo dejar de ser dominados por el pecado? Yo creo que me acompaña a leer un versículo ahorita y después vamos a leer todo el párrafo. Pero ahorita acompáñame solamente a Romanos capítulo 6, versículo 14, por favor. Romanos capítulo 6, versículo 14. La palabra de Dios es bendita y dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Una vez más, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué no damos gracias a Dios? Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa mañana. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de poder estar en tu casa, de poder ver a nuestros hermanos, de poder adorarte juntos, Señor, con nuestros hermanos, haciendo una imitación, Señor, de lo que se hace en el cielo. Digo imitación porque allá es una adoración perfecta, genuina, sin malicia, sin pecado. Y aquí no, Señor, aquí nos falta mucho, pero estamos ensayando, Padre, para lo que hagamos por toda una eternidad cuando tú nos llames a tu presencia o vengas por nosotros. Por eso disfrutamos este tiempo donde podemos ver a nuestros hermanos agradecidos contigo, Padre. Gracias por esta oportunidad que nos das, porque quizás unos venimos nada más, Señor, así sin fuerza, Señor. Otros podemos venir así como ya gozosos y con más fortaleza, pero todos, Señor, todos unidos somos un solo cuerpo al cual tú miras, Señor. Nosotros queremos cumplir con eso, Padre. Por eso te amamos, te adoramos, pero también necesitamos tu palabra. Padre, háblanos. Necesitamos esa instrucción de parte tuya. Padre, el pecado es algo que nos hace tropezar a cada rato. Y necesitamos saber cómo poder enfrentarlo, cómo poder defendernos. Por eso yo oro, Padre, que en esta mañana tú te glorifiques a través de tu palabra, que tu Santo Espíritu obre en los corazones, trayendo entendimiento, Señor. Y a mí, Señor, dame ese denuedo y esa claridad para poder hablar tu palabra, Señor, delante de ti y delante de mis amados. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria. Y todos decimos amén. Miren, hermanos, para que un avión tan pesado pueda despegar de la tierra, se necesita una fuerza mayor a la fuerza de atracción que lo hace estar en el suelo. Esa fuerza que necesita ese avión la generan dos motores llamados turbinas, que al encender generan una fuerza mayor, y al llegar al punto que sobrepasa la fuerza de atracción, hace que ese objeto llamado avión tan pesado pueda despegar del suelo. Las casas bien construidas proporcionan un lugar seguro donde podemos vivir,
Pero cuando un huracán, un ciclón llega a una ciudad y su fuerza es tan grande, más grande que la estructura de la casa, este huracán, este ciclón, este tornado desprende las casas, porque es más fuerte que la construcción, ¿verdad? Bueno, de la misma manera, escuchen esto, el pecado es algo muy poderoso, muy fuerte, y solo otra fuerza mayor que la fuerza del pecado y el dominio del pecado puede vencer el poder del pecado. Y aquí sale una buena pregunta. Entonces, ¿habrá alguna fuerza mayor que la fuerza del pecado? Bueno, eso es lo que hoy vamos a aprender en esta enseñanza, con la ayuda de Dios. Amén. Bueno, quiero leer todo el párrafo completo para que podamos entender más o menos de qué vamos a estar enseñando. Y es Romanos capítulo 6, versículo 1. Romanos capítulo 6, versículo 1. Leemos ahí la palabra del Señor, que es bendita. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así que vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues estáis bajo la ley, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Ok? Pues esto es lo que vamos a estar, con la gracia del Señor, explicando y aplicándolo a nuestra vida, ¿no? ¿Qué significa todo esto? Miren, el pecado, como primer punto, el pecado debe de formar parte de nuestro pasado, no de nuestro presente. El pecado debe de formar parte de nuestro pasado, no de nuestro presente. Y Romanos 6.1, pues ya lo leímos, ¿no? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ahora, aquí tenemos que recordar algo. Nosotros estuvimos estudiando, la enseñanza pasada, hablamos de quién ganó. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Sí? Bueno, este versículo pues va ligado al mensaje pasado, ¿no? Al pensamiento del apóstol Pablo. Entonces, tenemos que recordar esto porque es muy importante. Miren, estudiamos la semana pasada quién ganó, el pecado, la muerte o la gracia. Bueno, la Biblia dice en Romanos 5 y concluye que la gracia ganó. Pero Pablo, miren, para que hubiera una balanza, ¿verdad? Para que la balanza no se fuera, no se desequilibrara para vivir como
como cada quien nos imaginemos cómo tenemos que vivir o cómo queremos vivir, dijo lo siguiente en Romanos 6:1: ¿seguiremos en el pecado para que el amor de Dios se muestre más? Vamos a ver por qué el apóstol Pablo dijo esta pregunta en Romanos 6:1. Y en Romanos 5:20 viene el por qué. Miren, Romanos 5:20 dice esto. Romanos 5:20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Ok? Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. Entonces, para que esto le diera, para que el apóstol Pablo pudiera responder a este capítulo 5 al terminar, tuvo que empezar, ¿verdad?, haciendo esta pregunta. Entonces, como cuando llegó la ley, ¿verdad?, el pecado sobreabundó, ¿verdad? Entonces, pues para que la gracia siga abundando, pues vamos a seguir pecando. Pero bueno, esta no era la intención. El propósito de decir sobreabundó el pecado es porque antes de la ley no se consideraba pecado. ¿Cómo te van a multar a ti de una infracción que no existe? ¿Me entienden? Entonces, por eso dice, cuando la ley fue establecida, sobreabundó el pecado, porque ya cuando la ley estuvo ahí, ya se supo que era pecado, por eso ya abundó. A eso se refería, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo en Romanos 5:20, lo dijo Pablo para que no se confundiera, ¿verdad? Es el por qué lo aclaró. Bueno, es como esto, hoy en día, decir esto, ¿verdad? No pasa nada. Dios es amor, puede perdonarme. O la clásica: me arrepiento el último minuto de vida. Es poco a poco. ¿Quién no peca? Estoy en el proceso. Esto es lo que más o menos sería lo que Pablo quiere aclarar en estos tiempos. Ahora, si somos justos, es verdad, es un proceso. ¿Cuántos estamos en el proceso? Sí, es verdad, estamos en el proceso. Pero lo que Pablo quiere aclarar y lo que necesitamos entender aquí, que sí estamos en el proceso, pero que no agarremos el proceso como un pretexto, ¿sí me entienden? Pero eso solamente está en el interior del corazón de cada uno. Yo no puedo decir que tú lo estás haciendo al drede, ¿me entienden? Porque eso no me corresponde a mí. A mí me corresponde compartir la palabra y saber qué hay en mi interior. Si es verdad que estoy perseverando y pues me he caído o no, pero que no estoy agarrando el amor de Dios, ¿verdad?, nada más así jugando con él para seguir viviendo de mala manera. Pero como les digo, ese no es mi intención, ni era la intención de Pablo. Era solamente hablar la palabra, explicar el porqué, pero ya cada uno de nosotros sabemos, ¿me entienden?, lo que está pasando. Les digo porque este tipo de mensajes, aún yo tengo que ponerme en primer lugar. Nos equivocamos, hermano. Yo muchas veces me he equivocado al hablar acerca del pecado, pero martirizar al pobre hermano que está todo destrozado. Y yo no estoy justificando a nadie, entiéndanme, pero yo me pongo del lado también del pecador. Entonces, yo sé que estoy en pecado, hermano, sí, pero ¿de qué me sirve que me estés garroteando la cabeza? Pues mejor enséñame qué dice la palabra para poder dejar de pecar. ¿Sí me explico? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano. Enseñar cómo la gente puede, cómo puedo dejar de pecar. Porque para martillazos, pues allá está la carpintería donde trabaja mi hermano Malaquías. La iglesia, hermanos, es un quirófano, es un hospital donde almas vienen quebradas. Muchos, a lo mejor no me entiendes ahorita y no me voy a aferrar a que me entiendas, hermano, en serio, porque no soy el Espíritu Santo. Pero un día lo vas a entender. Ojalá no te pase como a mí, que mientras en ese proceso martillaste a media cristiandad. Abusamos de la palabra de Dios, hermano. Y nos ensañamos con las partes donde dice, es que aquí dice que no debes de pecar, y si pecas eres un hijo del demonio. Hermano, ¿tú cómo sabes? Yo cómo sé. ¿Sí me entienden? Entonces en esta mañana, hermano, escúchame, quiero que entendamos el propósito y el porqué. Y cuando vayamos a dar un consejo, nos pongamos en el lugar del pecador, no para justificarlo,
sino para enseñarle cómo puede dejar de. ¿Sí me entienden? Porque eso es lo más importante. Voy a poner el último ejemplo para seguir adelante. Cuando nuestros hijos estaban chiquitos, ¿cuántos se acuerdan? A ver, levanta su mano. ¿Sí? ¿O todavía hay unos que tienen un hijo chiquito? Cuando cometí un error, ¿lo agarrabas a garrotazos? Bueno, uno sí, ¿verdad? Lo hicimos, pero bueno, no era lo correcto. Pero lo traías a palo y el niño una lloradera, o hacías, no, espérate, Chucky, espérate, así no es, mira, tienes que hacer esto de esta manera. ¿Qué le ayudaba a él? Bueno, hay cosas en el Face que dicen que las chanclas de nuestra mamá eran mágicas, y sí, nos ayudó, ¿no? Pero en sí lo que nos hace entender es cómo no volver a caer en ese error, ¿me entienden? Bueno, espiritualmente es lo mismo. Estamos caídos, somos pecadores, necesitamos saber cómo dejar de hacer. La ayuda de Dios, cómo puede operar en nuestras vidas para dejar de hacerlo. ¿Sí me entienden? O cuántos religiosos saduceos y dicen, no, pastor, usted ya le está bajando el mensaje, le voy a hablar al pastor Chuy. No, hermanos, no le vamos a bajar al mensaje y nunca lo haremos. Pero sí queremos darle el sentido correcto para que las almas puedan salir de aquí con el arma, hermanos, no con cicatriz. Pero aún así salimos, ¿verdad? Porque la palabra pega, ¿sí o no? O sea, yo si dice la palabra algo fuerte, yo no voy a decir, hermanos, por el amor de nuestros. No, o sea, como es, ¿me entienden? Pero vamos a darles el cómo dejar de hacerlo. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo en esta mañana? ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. Ok, entonces, hermanos, el apóstol Pablo no quería que tomaran esto así de que no, pues vamos a darle todos, hay una parranda, además agarramos la sinagoga y hacemos nuestras fiestas. No, el apóstol Pablo quiere decir, escuchen, lo que yo les dije fue por esto, ¿me entienden? Entonces, por eso di esos ejemplos, el decir ahorita, no, pues no le hace, bro, pues mira, tú síguele así. No tenemos que dar esos consejos. Vamos a decir, no, hermano, mira, la gracia de Dios, escúchame, el amor de Dios es para que nosotros veamos lo pecadores que somos y lo bueno que es Dios, pero no es para justificarnos de ahí y seguir pecando, porque nos metemos en un lugar muy peligroso, empezamos a ofender a Dios, ¿me entienden? Es lo que necesitamos explicar, ¿verdad? Bueno, entonces en Romanos 6:2 dice el apóstol Pablo, después de que tuve que decir Romanos 5:20 para que entendieran el por qué el traslado a Romanos 6:1, ¿no? ¿Ok? Entonces, el Romanos 6:1 dice, entonces que seguiremos pecando para que el amor de Dios se abunde más, parafraseándolo. Y en Romanos 6:2 el apóstol Pablo dice, no, escuchen, dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, la gracia de Dios es para liberarnos del pecado, no para seguir siendo sus esclavos. Es lo que Pablo estaba explicando. Y miren, entonces la respuesta de Romanos 6:1 fue obvia, ¿no? Que lo dijo aquí en Romanos 2. ¿Seguiremos pecando para que Dios muestre su gracia cada vez más? Pablo dice, no, por favor, no me malentiendan de ninguna manera. Antes bien, tenemos que entender que el pecado ya no debe de formar parte de nuestra vida. Formó parte de nuestra vida en el pasado, cuando éramos sus esclavos, pero hoy ya no tiene que formar parte de tu vida, ya no tiene que ser tu estilo de vida, ¿verdad? Eso no quiere decir que nunca caeremos en pecado, porque aunque nos esforzamos, caemos en pecado, ¿sí o no? Sí, pero que no sea un estilo de vida. ¿Me explico? Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Ya no debe de ser nuestro estilo de vida. Miren, solo estamos separados del pecado, solo estando separados del pecado, podemos vivir sin ser dominados por él. No debemos de confundir. Si yo pudiera, en una sola frase, ¿verdad?, disminuir todo lo que dije, no debemos de confundir la libertad con libertinaje. ¿Okay? Si no te grabaste todo lo que te dije, grábate eso en este punto. No debemos de confundir la libertad de Cristo con el libertinaje. O sea, con el permiso para pecar deliberadamente. No. Número 2.
La muerte y resurrección de Jesús nos otorga una vida nueva. La muerte y resurrección de Jesús nos otorga una vida nueva. Romanos 6:3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y aquí es muy importante entender el simbolismo del bautismo. Es muy importante. Bueno, el bautismo sabemos que es un acto de fe, ¿verdad? Y no solamente eso, también es una ordenanza para todo cristiano. Pero su simbolismo es que al entrar en las aguas, escuchen, el hombre viejo pecador queda enterrado en las aguas. Así como Jesús tuvo que pasar por la muerte, estar bajo tierra, ¿verdad? Aunque no lo enterraron, sabemos que fue una cueva, pero es el simbolismo. Para conquistar, Jesús tuvo que estar en la muerte para poder conquistar un enemigo que más adelante veremos cuál es. Así nosotros, al bautizarnos, es por un motivo. ¿Y cuál es el motivo? Vamos a seguir estudiando. Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Miren, el propósito de Jesús en su muerte fue para vencer al enemigo que nosotros no podíamos vencer. Cuando Jesús resucitó, ya había obtenido lo que Adán le había entregado a Satanás. Entonces, nosotros al ser bautizados, entendiendo el simbolismo, es dejar al hombre viejo ahí, el hombre pecaminoso. Y al levantarnos de las aguas, tener una vida nueva, una vida diferente. Romanos 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Miren, la muerte de que Jesús cumplió, pues obviamente tuvo un propósito. Nosotros, al unirnos en su muerte, es decir, al dejar la vida pasada atrás, ¿verdad? Así como Jesús resucitó para un objetivo, así nosotros tenemos que resucitar, que levantarnos del bautismo, ¿verdad? Con un propósito, una manera de vivir. Ahora, quiero que entiendan que estoy hablando del simbolismo del bautismo. Se supone que cuando tú te bautizas ya has nacido de nuevo. Te digo para que no me vayas a confundir y decir: no, pues entonces yo nomás me bautizo y ya soy. No, por favor, no me vaya a malinterpretar. Estoy explicando el simbolismo. Se supone que tú ya has nacido de nuevo y ya vas a hacer el paso de fe y ordenanza de Jesús. Pero es el simbolismo, es el propósito. ¿Por qué el apóstol Pablo usó el bautismo? Por eso estoy explicando eso, ¿ah? Pero tenemos que aplicarlo en el nacimiento de nuevo, ¿ok? Pero vamos a usar lo que el apóstol Pablo tenía que decir aquí. Miren, la vida cristiana es una vida escondida en Cristo. Solamente escondidos en Cristo podemos vivir de una manera diferente. Fuimos salvados por Cristo para ya no participar activamente del pecado. Así como Jesús venció el pecado, podemos vencerlo gracias a Él. Jesús murió para vencer el pecado que nos dominaba. Al resucitar, escuchen, Jesús, el poder del pecado había quedado sin su dominio. Adán y Eva, cuando pecaron, le entregaron el dominio a Satanás. Por eso todos los que nacemos con el gen del pecado. A nadie nos tienen que enseñar a pecar. Nosotros nacemos con eso. Ya hemos explicado que se activa cuando hay malicia en nuestros corazones. Diferente, cada niño es diferente de edad, ¿no? Entonces, miren, Jesús murió para vencer el dominio del pecado. El pecado dominaba al mundo entero. Pero al Jesús resucitar, el poder, el dominio del pecado ha quedado sin ese poder. Por eso, por lo que hizo Jesús, podemos participar en el poder vencer el dominio del pecado en nuestras vidas. Número 3. Entonces, ¿cómo somos
liberados del poder del pecado. ¿Cómo somos liberados del poder del pecado? Romanos 6:6. Coma 6. No empiece, hermano, por favor. Estoy como el comediante que apenas empieza, nadie se rió, ¿no? Bueno, no le hacen, el Señor sí se rió conmigo, no crea. Ok, Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Miren, cuando Cristo salva a un hombre por medio de su muerte y resurrección, y al creer el hombre se activa o se hace efectiva en el creyente. Es decir, aquel pecado que hacía y deshacía de ese creyente, o en este caso de nosotros, hoy ha perdido su poder. Escuchen esto porque es muy importante que ustedes, que todos aprendamos esto. Ha perdido su poder y su control sobre nosotros. Antes no podíamos resistirnos, no podíamos decirle que no al pecado, pues éramos sus esclavos. Pero al nacer de nuevo, ese pecado, el poder del pecado, el dominio del pecado ya no es nuestro amo. Oh, amados, en serio, el Señor quiere que entendamos que ya podemos decirle no al pecado. Entiendan esto, hermanos. Esto, hermanos, es algo tan hermoso entenderlo, es un descanso para nuestra alma. Vamos a seguir explicando, pero el Señor quiere que entendamos, hermanos, que el pecado ya no puede hacer lo que Él quiera contigo. Y no estamos, ¿verdad? Triunfalistamente, no, yo tengo, pues no, vamos a ver a qué se refiere esto. Pero quiero que podamos entender esto, hermanos, y agarrar esa confianza en el Señor y decir: Señor, gracias, porque ya esas cadenas han sido rotas. Hoy puedo con tu gracia, Señor, resistir. Antes no lo podíamos hacer. El Señor quiere que por favor entendamos que ese dominio quedó extinguido. Ese poder. Ahora vamos a seguir explicando porque todavía falta, ¿no? Hermanos, en serio, esto es genial, hermanos. Y todo esto es gracias a Jesús. Romanos 6:7 dice: porque el que ha muerto, fíjense, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Miren, cuando nacimos de nuevo, Jesús hizo que el pecado perdiera su poder. Escuchen, el pecado sigue ahí, sigue activo, pero perdió su poder dominador sobre nosotros. Cuando nacimos de nuevo, Jesús hizo que el pecado perdiera su poder. Por eso Jesús murió y resucitó. El pecado ya no nos puede dominar. Entonces, ¿por qué seguimos pecando? Es una buena pregunta, ¿verdad? Bueno, la respuesta es: traigo una revelación, hermanos, del último cuerno de la bestia. Seguimos pecando porque somos pecadores, pero también por falta de conocimiento y por falta de fe a la palabra de Dios. Y a veces también por confianza en nosotros mismos. Debemos de entender que nosotros no podemos hacer nada. Escúchenme, por favor. Que es verdad que somos unos pecadores, que somos débiles, pero Cristo Jesús nos ha hecho libres. En Él, en Cristo Jesús, está el poder, no en nosotros. Si nosotros entendemos esto y creemos esto por medio de la fe y la dependencia de Dios, pecaremos menos, hermanos. Esto téngalo por seguro. Escúcheme, yo no estoy mintiendo, yo no estoy diciendo que jamás, no, hermanos, es mentira. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Habla de que somos pecadores, pero si entendemos esto, vamos a pecar menos, hermanos. Vamos a entender que ya no estamos sujetos a obedecerlo a fuerzas, que nuestra debilidad podemos ir al Señor: Señor, por favor,
Esto me está llevando a caer, a ceder. Por favor, fortaléceme. No quiero fallarte. Quiero ser de bendición para mi esposa, para mis hijos, para mis vecinos, para mis hermanos en la iglesia, para el trabajo donde tengo. Fortaléceme. Hermanos, si el Señor nos fortalece y nos da ese poder, ese dominio para poder decir al pecado, ven mañana, hoy no. Es una expresión, ¿verdad? Miren, cuando nacemos de nuevo, hemos sido declarados, escuchen lo que dijo el versículo, inocentes, libres de culpa. Eso es lo que dice Romanos 6:7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Quiero que entendamos esto, hermanos, por favor. Todos somos pecadores, todos nacimos en el pecado de Adán. Al momento de que Cristo murió y resucitó, recobró ese dominio, ese poder. Y cuando un hombre cree en el sacrificio de Cristo, nace de nuevo, Jesús le da ese poder. ¿Me entienden? O sea, ya ese hombre ya no es culpable del pecado. Ya el pecado no lo puede someter a su voluntad. Eso es algo grandioso, hermanos, que tenemos que entenderlo y masticarlo. O sea, irlo pensando, apuntarlo. Por eso es bueno que usted traiga sus notas, si usted puede hacerlo, o si no, en su casa la puede mirar, sabe que la subimos al YouTube y todo eso, y allá hágalo, ¿no? Pero por favor, cada enseñanza tiene un propósito, hermano, para que usted y yo podamos caminar en el camino del Señor. Entonces miren, antes de nacer de nuevo éramos dominados por el pecado. Cuando nacemos de nuevo, Dios nos da las fuerzas para que el pecado no nos domine. ¿Saben por qué? Porque ya no somos sus esclavos. Ya no somos los sirvientes del pecado, hermano, gracias a Jesús. Punto número 4. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Romanos capítulo 6, versículo 8, por favor. Romanos 6:8 dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Bueno, si nacemos de nuevo, viviremos una vida nueva. Si morimos al pecado, podemos vivir sin el dominio del pecado en nuestras vidas. ¿Se da cuenta? Claro que también, ¿verdad? Si nosotros somos cristianos, al morir nos vamos a ir a la presencia de Dios, pero tenemos que entender el hilo del pensamiento. Eso es lo que aplica aquí, ¿ok? Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Hermano, esto es clave que usted pueda entender. Miren, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. A ver, ¿eso lo podemos entender? ¿Sí sabemos eso? ¿Que Cristo ya no va a morir? ¿Sí sabemos o no? Ok, bueno, sabiendo eso, dice así: la muerte no se enseñoreará, o sea, no lo dominará, no tendrá el control de él. La muerte no se enseñoreará más de él. Miren, Jesús murió una sola vez y ya la muerte no le puede hacer morir de nuevo. Así entendemos esto, que Jesús murió una sola vez y Él murió porque tuvo que pagar la deuda de Adán. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Entonces eso nosotros lo creemos, ¿verdad? Que no tenemos ningún problema, que Jesús al morir pagó el pecado de Adán y por eso una sola vez ya no va a morir más. Ahora, fíjense lo que dice Romanos 6:10. Por cuanto, ¿qué? ¿Ya entendimos eso? Sí. Entonces, porque en cuanto murió al pecado, murió una sola vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Miren, una sola vez Jesús se ofreció como sacrificio vivo para saldar la deuda del pecado que nosotros cometimos. Y esa deuda ya ha sido cancelada. Romanos 6:11 dice, fíjense, ya que eso ya lo entendimos, sí, entonces el apóstol Pablo, hermano, que es un gran maestro, les dijo así con toda paciencia. Y nos los dice a nosotros: así también vosotros consideraos muertos al pecado, fíjense, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren, de la misma manera que Jesús murió una sola vez y ya no muere más, de la misma manera que la deuda ya
ya se pagó. La muerte ya no tiene poder sobre él, ya no hay nada que reclamar, ha sido cancelada la deuda. Si de verdad, si esto es verdadero, así como esto que es verdadero, que lo creemos, es verdadero que nosotros debemos de creer que Jesús murió para que el poder del pecado en sus hijos, en nosotros, ya no tuviera dominio sobre nosotros. El pecado perdió su poder por el poder de la resurrección de Jesús. Por esto no debemos de ser servidores. Escuchen esto, debido a que creemos esta palabra, ya no debemos de ser los servidores del pecado que antes éramos. No debemos de serlo porque ya no tenemos esa deuda con el pecado. Esa deuda ha sido pagada, ha sido cancelada. Antes bien, ahora debemos de ser esclavos y servidores de Dios, de las obras de la cruz, de la dependencia, de la obediencia más bien a Dios, porque ahora Jesús, Él es nuestro amo, ya no el pecado. ¿Me explico? Él tiene el poder que antes el pecado lo tenía sobre nuestras vidas. Ahora Jesús tiene el poder sobre nosotros. Por eso, hermanos, podemos hacer obras para su gloria. Por eso, hermanos, antes, ¿quién había pensado venir a la iglesia? A ver, bueno, a lo mejor yo sé que no todos eran tan malos como yo. Pero de todos los pecadores yo era el peor. Yo dije, no, hombre, a la iglesia ni para ir a la fiesta. En serio, en serio. El yo venir a una iglesia era... Entonces, como yo sé que hay varios. La iglesia, pues ¿qué? ¿Cuál iglesia? Mejor vamos a ver Chabelo en la mañana, ¿verdad? O las películas de Mario Almada. ¿Cuántos miraban las de Mario Almada? ¿Cuántos pecadores había aquí? Bueno, ¿verdad? Todo el domingo daban, hermano. Pero no contemplábamos, ¿qué vamos a decir? ¿Le voy a entregar mi dinero para que el pastor se haga rico? Olvídate. Hermano, ahora como Cristo ha dominado y está dominando nuestro corazón, podemos dejar de hacer cosas que tenemos que hacer en nuestras casas, dar dinero que pudiéramos invertir en otras cosas. ¿Por qué? Porque Jesús está dominándonos. ¿Se da cuenta que sí, gracias a Él hay dominio de Él en nuestras vidas? Bueno, entonces así quiere que entendamos en esta mañana que de esa manera el pecado ya no te puede dominar. Ya podemos decir, a ver, espérame. No, Jesús, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Tú sabes que en el mundo eso era mi atracción, pero por favor tú has muerto para darme vida y libertad. Ayúdame, Señor, por favor. Y saben, hermanos, cuando tú y yo reconocemos nuestra debilidad, el Señor nos da unas fuerzas, hermano, que yo sé que todos hemos experimentado, para poder decirle no. Pero con las fuerzas de Él, pues, ¿me entienden? Esto es lo que Pablo estaba explicando. Si usted se da cuenta, yo lo estoy explicando así, hermanos, así como bien sencillo, porque ese es mi trabajo, ¿me entienden? Que ustedes salgan entendiendo el mensaje, no dar una clase de retórica, ¿ok? Yo no quiero aquí impresionar a nadie. Yo quiero que podamos saber qué Jesús nos quiere decir a nosotros para poderlo aplicar a nuestras vidas. Las clases de retórica, esas ya cuestan. No se crean. Bueno, entonces eso tenemos que entender, hermanos. Eso tenemos que entender, porque si lo entendemos, lo creemos, vamos a poder vivirlo, hermanos. ¿Ok? Entonces, cuando entendemos que el pecado no nos puede dominar y que hoy debemos de vivir para obedecer a Dios, escuche esto, hermanos, una vez más. Cuando entendemos que el pecado no nos puede dominar y que hoy debemos de vivir para obedecer a Dios, nuestra lucha con el pecado es menor. Porque muchas veces, hermanos, luchamos y pensamos que es algo inalcanzable porque no sabemos y no creemos, ¿verdad?, que Jesús ha muerto para liberarnos del dominio del pecado. Pero cuando ya aprendimos, Jesús, tú moriste para quitarme esa cadena que me tenía esclavo al pecado. Señor, que esa palabra se haga viva, que cobre vida en mí, porque no quiero seguir siendo el mismo. Hermano, cuando entra esa luz a nuestro corazón, y hermanos, somos otros. El enemigo no va a querer que tú entiendas esto, eso estoy por seguro.
pero el Espíritu Santo sí. Por eso te pido, hermano, que estés recibiendo esa palabra, recíbela, entiéndela. Porque eso te va a ayudar, hermano, para que tu vida de aquí en adelante, con la lucha que tengamos con el pecado, porque siempre la vamos a tener, más adelante vamos a seguir ahí, pueda ser, hermanos, diferente a como es ahorita. Pero es indispensable que tú entiendas, creas esto y camines esto. Y punto número 5, el último. ¿Cómo dejar de ser dominados por el pecado? Romanos 6, versículo 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, después de que Pablo explicó esto, entonces llega a este punto. ¿Ya entendimos eso? El apóstol Pablo, sí, bueno, entonces ahora que no reine, que no gobierne, que no sea tu amo. ¿Me explico? Fíjense que no dice que nunca lo vayamos a hacer, porque él sabía, él mismo se consideraba como el peor de los pecadores. Pero dijo que no sea tu amo, reinar. Miren, entonces, entendiendo que el pecado ha perdido su poder en nosotros, no debemos de permitir que el pecado nos controle y guíe nuestra vida. Antes no teníamos opción, pero gracias a Jesús hoy sí. Ahora debemos de entender que no porque el pecado, ¿verdad? Debemos de entender que no porque el pecado no pueda dominarnos, no nos atacará. Por favor, entienda este punto. Ahora tenemos que entender que no porque el pecado no nos domine, ya no nos va a atacar. No. Al contrario, el pecado, las tentaciones seguirán en todo nuestro caminar aquí en la tierra. La grande diferencia que si entendemos esto, hoy tenemos una salida de la cárcel donde el pecado nos tenía atrapados. Esa cárcel ha sido abierta por la llave de la muerte y resurrección de Jesús. Hermano, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios, hermanos. El pecado ya no es nuestra única opción. Antes sí lo era. Ya no estamos cautivos. Pero que nunca se nos olvide, nosotros no tenemos poder. En serio, hermanos, por favor, escúcheme esto. Nosotros no tenemos poder. El poder es de Jesús. El Espíritu Santo está en nosotros, pero es Dios. El poder es de Él, no es de nosotros. Miren, en el momento que creamos que podemos vencer nosotros el pecado, vamos a volver a ser sus esclavos. Y la mayoría de las veces que cedemos es por esto. No pasa nada. Pues si yo ya sé que no debo de mentir. Y ahí estamos mintiendo por confiar en nuestras propias fuerzas. Para no obedecer al pecado debemos de reconocer nuestra debilidad y nuestra confianza en Jesús. Debemos de clamar: Padre, yo soy débil. Tengo estas debilidades y hoy están tocando a mi puerta. Con el poder que te levantó a ti, mi Señor, ayúdame. Por medio de tu Santo Espíritu, ayúdame a no ceder ante el pecado. Porque el no pecar no depende de mis fuerzas, sino de las tuyas. Quiero ser un siervo para tu gloria, Señor. Ayúdame en este momento. En ese momento que tú reconoces y que reconocemos, hermanos, un poder sobrenatural se activa. Está dentro de nosotros, pero se activa y nos gobierna. Y podemos decirle al pecado: no, gracias a Jesús. Pero por favor entendamos, esto es por Jesús. Es Jesús quien nos da el poder, no nace de nosotros. Por eso debemos de estar en conexión con Jesús día y noche. Ahora entiéndame, hay dominio propio humano, pero eso no cuenta para Dios, ¿ok? Entonces miren, Romanos 6:13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado
como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Miren, aquí nos habla de hacernos un examen. Esto es muy importante, hermanos. Miren, hacernos un examen. ¿En qué áreas somos más débiles? ¿Cuáles áreas de nuestras vidas son en las que más veces pecamos? Por ejemplo, nuestros pensamientos. Es una de las partes de nuestro cuerpo en las que más veces fallamos. Pueden ser nuestros ojos. Nos dejamos llevar por lo que vemos. ¿Será nuestra boca? Porque ofendemos a los demás. Metemos discordia entre hermanos, mentimos y así, no lo sé, son muchas áreas. Debemos de conocer, hermanos, debemos de conocer qué área de nuestra vida es la más vulnerable, o áreas son las que somos más débiles, las que constantemente nos han llevado a pecar y a fallarle a Dios. Y es ahí donde debemos de concentrarnos, en ir a Dios en oración y pedir: Señor, una vez más, ayúdame. Quiero que mis pensamientos te honren. Ayúdame, Señor, solo tú puedes ayudarme. Entonces el Señor nos va a decir: está bien, pero necesitas leer y leer mi palabra, para que ella te mantenga ocupado y te esté lavando. ¿Me entienden? El Señor siempre nos va a dar una salida, y es ahí donde nosotros, porque sí, porque tu palabra dice que tu palabra es viva, es eficaz, tu palabra es limpia. Tú les dijiste a tus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra. Entonces tu palabra, Señor, va a limpiar mi mente cochina. No, con todo respeto, ¿no? Va a limpiar esos pensamientos. ¿Qué es eso, Señor, de que estoy orando y estoy tirándole al pastor o al hermano? Señor, lávame, límpiame. Entonces, hermanos, si nosotros obedecemos eso, hermano, leemos la palabra se va a hacer en nosotros ese manantial de agua viva. Nos va a llenar. ¿Y saben qué, hermanos? Nuestros pensamientos van a ir cambiando. ¿Qué? Pues sí, Señor, mis ojos son mi debilidad, ayúdame. Mi boca es mi debilidad, ayúdame. Entonces, cuando detectemos estas áreas y las llevemos a Dios, empezará un proceso. No es instantáneo, quiero que entendamos eso, porque es un proceso, es una lucha, hermanos, es una batalla. Empezará ese proceso, que esas áreas débiles se irán fortaleciendo, hermanos, se van a ir fortaleciendo. Y obvio, debe de haber mucha honestidad e integridad. Debemos de ser intencionales. Escuche esto. Por ejemplo, si sabemos que estar sin hacer nada es cuando más estamos pensando, bueno, dediquemos nuestro tiempo a Dios y no dejemos que la ociosidad nos gane. Si son nuestros ojos, quitemos cualquier programa que sea de tentación. Dejemos de voltear a ver aquello que sea de nuestra tentación. Por eso les digo, tenemos que ser honestos e intencionales. Si es de hablar mal, oremos por esa persona. Miren, hermanos, no les voy a decir porque no tiene caso, hermano, pero eso, miren, hermanos, yo traía entre ceja y oreja a alguien. Así se lo digo: pastor, hermanos, es verdad. Todo lo que hacía me molestaba y lo andaba siguiendo en las redes sociales y le tiraba, hermanos, en serio. Y me justificaba porque decía, lo que él hacía estaba mal, y sí estaba mal. Pero el que estaba más mal era yo. Entonces una vez yo bien religioso, Señor, y entonces el Señor me dijo: hey, ya basta, ora por él. No, pero ora por él. Batallé. ¿Cuántos saben que cuando Dios nos dice algo, luchamos? Gloria a Dios por los que son obedientes a la primera, pero yo batallé. Pero cuando Dios me ayudó a hacerlo, empecé a orar. Hermano, no lo sigo en las redes sociales, oro por él, por su familia, por sus hijos. Cuando lo he mirado, lo he mirado y he platicado con él, ya no me importan sus defectos. ¿Por qué? Porque el Señor hizo que en mi corazón hubiera ese amor. ¿Me entienden? O sea, él, no yo, pues, ¿me entienden? Entonces, hermano, eso se lo digo como testimonio.
Si usted trae a alguien entre ceja y oreja, ore por él. ¿Cuántos van a orar por mí? Para que no me trenas. Ya los vi, van a ver. Bueno, les voy a tirar para la otra. Ah, no, le toca a César. Bueno, entiendan eso, hermano. Miren, eso es verdad. Oremos. Oremos, es lo que podemos hacer, hermano. Señor, te pido, Señor, por él. Por favor, ayúdalo. Mira, Señor, tú sabes en qué está mal, pero por favor, ayúdalo, Señor. Está en el proceso, tú no has terminado con él. ¿Cuántos pecados no he cometido yo y tú has sido fiel y paciente? Dame tu paciencia, Señor. Te ruego, porque cuando tú menos esperes, él va a estar en tus pensamientos, pero para bendecirlo, para cargar sus problemas. Sus problemas ya no van a ser un obstáculo para ti, sus problemas van a ser una carga por los cuales tú los lleves a la cruz. ¿Me entienden? En serio, hermano, eso se los digo, es algo verdadero, hermano. Dios cambiará ese sentimiento de crítica por compasión. Y así, hermanos, cuando identifiquemos esas áreas débiles y las usamos para Dios, es lo que dice el texto, parafraseándolo. Cuando reconocemos nuestras áreas débiles, vamos a Dios, no vamos a prestar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros ojos, no lo vamos a prestar al pecado. Antes bien, serviremos con nuestra alma, cuerpo y mente al Señor. Romanos 6:14 y el último versículo. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y yo quiero leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente. Miren cómo dice, el pecado ya no es más su amo. Fíjense cómo dice esta versión. El pecado ya no es más su amo, es decir, nuestro amo. Porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios, hermanos. Wow, hermano, eso me quita un peso, hermano, saber esto. Que no tengo por qué decirle siempre sí. Que ya no tengo que ser de más piedra de tropiezo para mi familia, para mis hermanos, para mis vecinos, para mis compañeros de trabajo. Que era mentira, que mi carácter así es y tengo que ser siempre. No, hoy Cristo puede ayudarme a cambiar mi carácter. Puede ayudarme a ser de bendición para los demás, pero Él, no en mí. Miren, el pecado era nuestro amo y nos gobernaba antes de nacer de nuevo. Pero hoy, estando reconciliados con Dios, el pecado ya no más tiene el dominio. Como les dije, no me malentiendan, no es que no vaya a tocar a tu puerta, lo va a hacer y más. Pero ya no nos puede dominar. Ya no tiene ese dominio sobre nosotros. Así como fue verdad que Cristo Jesús murió y resucitó, así es verdad que el pecado murió, quedó inactivo sin ese poder dominador sobre nuestras vidas. Pero fallamos y pecamos por nuestra debilidad, porque no vivimos esta palabra. Por eso yo oro que en esta mañana, tarde, esta palabra podamos aplicarla, hermanos, a nuestra vida. Que verdaderamente la podamos aplicar y que sea un bálsamo para un corazón turbado, lleno de pecado, que ya ha nacido de Dios, pero que no había entendido esto. O que si lo había entendido no había hecho por obedecer. Esa es la oración del Señor. El corazón de Cristo, que podamos entender esto. Ya no tiene más dominio sobre nosotros, pues estamos libres de su poder. Hoy Jesús tiene ese poder sobre nosotros. Ya no estamos bajo la ley del pecado. Ahora estamos bajo la ley de la bondad de Dios. Ahora estamos al servicio de Dios y no al servicio del pecado. Entonces, ¿cómo dejar de ser dominados por el pecado? Estando bajo el dominio de Dios. En cada momento, hermanos. Miren, sé que dije muchas cosas,
Pero si hay algo que quiero que tú te lleves en esta tarde es esto. Al nacer de nuevo, Dios nos da el dominio en contra de las fuerzas del pecado. Todo en dependencia de lo que Jesús hizo. Al nacer de nuevo, Dios nos da el dominio en contra de las fuerzas del pecado. Todo en dependencia de lo que Jesús hizo. Cada que el pecado toque a tu puerta, ve a Jesús. No le digas, no, yo te rechazo. Y no, hermano, ya sabemos que esas cosas no. Humíllatele, Señor. Tengo esta tentación, Señor. Por favor, domina eso en mí. No dejes que el pecado, Señor. Por favor, yo sé que tú eres más poderoso. Cuando tú hagas eso, hermano, y no vayas en pos rápido hacia el pecado, sí. En serio te lo digo, hermano, porque dice la palabra, no porque yo lo digo. Vamos a pecar menos, hermano. Vamos a pecar menos. Solo la gracia de Dios y el poder de su salvación que nos da cuando nos salvó, nos da la fuerza para vencer el pecado en nuestras vidas, hermano. Solo la gracia de Dios y el poder de su salvación que nos da cuando nos salvó, nos da las fuerzas para vencer el pecado, el poder del pecado en nuestras vidas. Hermanos, luchar, escúchame, luchar tú en contra del pecado es una derrota garantizada. Póngame atención. Luchar tú, luchar yo contra el pecado es una derrota garantizada. Vencer las tentaciones del pecado con la ayuda de Dios es la única manera de vencer el dominio del pecado sobre nosotros. Si tú luchas, hermano, mira, brother, te vas a cansar. Brother, no puedes, hermano, no puedes. ¿Por qué crees que otro hombre no pudo venir a morir a esta cruz? ¿Por qué no mandaron al arcángel Gabriel? ¿Por qué no vino el serafín Emanuel Mendoza? No se crea. ¿Por qué no vino otra persona? A ver, porque la respuesta es obvia, ¿no? Porque nadie cumplía las exigencias de pureza como Jesús. De la misma manera, hermano, nosotros no podemos luchar contra el pecado. Es imposible. Pero las fuerzas de Dios en nosotros pueden no solamente luchar, sino vencerlo. Pero diariamente vamos a tener esa lucha, hermano. Pero ya sabemos cómo, hermano. Ya no vamos así. Ahora sí que al pecado, amén. No, ya no. Hoy vamos a decir, Señor, tengo esta lucha, Señor. Tú sabes que no me puedo quedar callado. Estoy como el Chavo del 8. Ayúdame, por favor. Mira, pon guarda en mis labios. Dame prudencia al hablar. Ayúdame, Padre, por favor. Señor, conozco tu verdad, pero soy muy arrogante para decirla. Y eso es como una espada que no tiene filo, hace más daño. Por favor, Señor, gracias a ti conozco la verdad. Ahora dame sabiduría para poder compartirla. Señor, me ensaño contra el pecador, Señor. Conozco la verdad y quiero aventarla así como... Por favor, Señor. Así no es la manera como tú me has tratado a mí. Ayúdame, Señor, ayúdame a no solamente conocer la verdad, sino a saberla comunicar con sabiduría. Como dice tu palabra, sazonarla. Y ya lo explicamos, ¿verdad? La otra vez, sazonar la palabra es mi testimonio. Por eso Jesús dijo, somos la sal de la tierra. Entonces, cuando sazonamos la palabra es que la palabra sea parte de nuestra vida y al hablarla va a tener la autoridad para que penetre. Y muchas áreas, hermanos, muchas áreas, en serio, no perdamos más el tiempo, hermanos, en ver las ideas de otros ministerios, los errores de los hermanos. Por favor, tenemos tanto trabajo con nosotros. Hermano, hay tantas áreas que desobedecen a Cristo. Hay que ser sinceros, emplear el tiempo en nosotros. Señor, mira lo sucio que estoy, Señor. Por favor, ayúdame en esta área, en esta otra. Hermano, cuando hagamos eso, hermano, vas a ver que no vamos a tener tiempo, hermano.
Y yo no estoy diciendo que no veamos lo que es malo. Yo como pastor y usted como padre tenemos que ver lo que es malo para proteger a nuestros hijos. En este caso yo proteger a la iglesia de alguna falsa doctrina, etcétera. Por eso también tenemos clases, ¿se da cuenta? Estamos hablando ahorita acerca de las falsas doctrinas. Los sábados, nada más que ayer, una vez al mes, lo sabemos, vamos a hablar a los matrimonios, pero los otros 3 sábados vamos a hablar acerca de las doctrinas erróneas. Y no es por tirarles, no, es para que podamos conocer la verdad. Pero acuérdense lo que hemos dicho, conocer la verdad es una grande responsabilidad, porque tenemos que presentarla con amabilidad, hermano, con sabiduría. ¿Ok? Dentro de nosotros debe de haber siempre el deseo de tratar de corregir el error para que el otro cambie. No pisotearlo y humillarlo para que sepa que yo gané. Pero eso solo lo hace Dios, hermano. Entonces, ¿cuál área, hermanos? ¿Cuáles áreas tenemos tantas? Tenemos tantas, hermanos. Entonces ahora ya sabemos. Ahora ya sabemos que el pecado no es nuestro amo. Que así como creemos que Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó, y Él tiene el poder del pecado, que la muerte ya no se enseñoreará más de Él, ya no puede morir. De esa misma manera, yo no puedo ser un esclavo ya del pecado. ¿Y cómo puedo hacerlo? Bajo las alas del Señor. Señor, vamos, practique eso, hermano, en su vida, y va a ver que su vida con el pecado va a ser diferente. Y yo quiero retarte, hermanos, en esta tarde. Yo quiero retarte, yo quiero hacer un llamado a la acción. Yo quiero que tú pongas en práctica algo. Que no te vayas nomás diciendo, no, pues sí, pues el Cristo murió. No. Yo quiero que tú te vayas con un reto en esta tarde. Y este reto es este: aprende a tomar tu lugar. Escúchame. Aprende a tomar tu lugar como hijo de Dios. Y este lugar es que ha sido comprado por Jesús. Y así como Jesús venció al pecado, así a través de la fe el pecado no nos dominará. Pero es necesario depender de la gracia de Dios y llevar en oración cada tentación al pecado, y Dios nos dará la victoria ante él. Una vez más, hermano, yo te reto a que aprendas a tomar tu lugar como hijo de Dios. Y este lugar es que tú has sido comprado por Jesús. Y así como Jesús venció al pecado, así a través de la fe, hermanos, de creer en lo que Él hizo, el pecado no nos va a dominar. Pero necesitamos depender de la gracia, de las fuerzas que nosotros no tenemos, de la gracia de Dios, y llevar en oración cada tentación. Y Dios nos dará la victoria, hermanos, ante el pecado. Por esa ocasión. Pero el pecado seguirá tocando. Pero ¿saben qué? No te canses. Dice la palabra, ¿verdad? No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Hermano, no te canses. Yo sé que es cansado, hermano. Yo me pongo en tu lugar, entiéndeme. Yo sé que es cansado la lucha con el pecado, pero no estás solo. No estamos solos. Jesús está con nosotros. Él tiene ese poder, hermano, para ayudarnos, para socorrernos en los momentos de angustia, en los momentos de tentación. Entiende, hermanos, esto. No estás solo. Y cuando venga eso a tu vida, toma un tiempo para ir a Dios. Señor, por favor, una vez más, aquí estoy. Ya sé que como te doy lata, pero no tengo de otra, Señor. Ayúdame, por favor. Sé tú mi torre fuerte, sé tú mi estandarte. Quiero glorificarte, Señor. Y esta área me está matando, Señor, por favor. Y hermano, cuando nosotros vamos a Él en honestidad, el Señor va a derramar de su gracia sobre tu vida. Y vas a poder vencer, hermanos, en esa ocasión. Y cada que venga, ve a Jesús. Jóvenes, si estás batallando mucho con las pasiones desordenadas, nosotros también batallamos, jóvenes. Por favor, padres, no peguemos el grito en el cielo. Hermanos, nosotros también éramos tremendos. Pero joven, déjame decirte que no estás solo. No tienes por qué siempre ceder al pecado. Jesús está contigo. Jesús conoce tus debilidades. Jesús sabe cuántas veces caes. Jesús sabe cuántas veces lloras como
como todos hemos llorado cuando fallamos a Dios. Por eso en esta mañana Él quiere socorrernos, para que nuestras lágrimas no sean de tristeza por pecar, sino por agradecimiento. Por no fallarle. Antes, a lo mejor nuestras lágrimas eran porque siempre fallábamos. Pero sigue, hermanos, un día, si tú aplicas esto a tu vida, tus lágrimas van a ser de gozo, de agradecimiento. Porque no vas a estar ofendiendo a ese Dios que tanto nos ama, hermanos. Conclusión: el pecado tiene mucha fuerza, entiéndeme por favor. El pecado tiene mucha fuerza y mucha atracción, y siempre nos engaña, pues se mete por medio de nuestras debilidades. Pero cuando entendemos que hemos sido nuevas personas, que Jesús murió para darnos el poder de resistir al pecado, que Jesús murió para darnos esa autoridad que Adán entregó al enemigo, cuando entendemos que el sacrificio de Jesús fue grande y que por ese sacrificio hoy Jesús, a través de depender de Él, de sus fuerzas, nos da la autoridad y las fuerzas para no caer ante el pecado. Antes no podíamos con Él, nos dominaba, pero hoy ya no. Porque Jesús vive en nosotros, en la persona del Espíritu Santo, y eso nos hace vencedores. Seguimos siendo débiles, pero Dios nos da las fuerzas cuando vamos a Él en oración, para pedirle que nos ayude a no caer en el pecado, porque queremos guardarnos limpios y puros para Él. Cuando nuestra intención, hermanos, de no pecar es para la gloria de Dios y no para nosotros, Dios nos fortalecerá para salir con la mano en alto, gracias a Él, y para seguir enfrentando los pecados que a diario nos van a asediar. Quiero terminar con esta anécdota final. ¿Qué harías si pasas años en la cárcel con todas las faltas de comodidad a las que estamos acostumbrados a tener? ¿Qué pasaría si tienes que estar rodeado de personas para dormir y hacer del baño delante de ellos? ¿Qué pasaría que al dormir tienes que dormir de diferente manera para que no seas abusado? ¿Qué pasaría si tú estuvieras en la cárcel donde diariamente presos se estuvieran burlando de ti y te estuvieran diciendo que tu mujer está con otro? ¿Qué pasaría, mujer, que tú también estuvieras en prisión y que pasara lo mismo y que no pudieras ver a tus hijos como tú quisieras verlos? ¿Qué pasaría? ¿Cómo te sintieras en ese lugar? Pues yo sé cómo nos podemos sentir. Estando en esa situación, lo único que queremos, lo único que deseamos es salir de esa prisión. Pero tu condena es eterna, y esas rejas y paredes te impiden el salir. Pero escúchame, un día llega una hoja que dice: ya eres libre. Has cumplido tu condena, ya puedes salir. ¿Qué harías? ¿Te quedarías ahí sufriendo en vez de ser libre? Por supuesto que no.
Pues mira, en nuestro caso fuimos culpables de una condena perpetua que nadie podía rescatarnos. Estábamos condenados a ser presos por siempre. Pero un día, escuchen esto, un día el ofendido, a quien le hicimos daño, decide otorgarnos el perdón. Cuando nos otorga el perdón, esa reja ya no nos puede detener, pues aquello que nos tenía esclavos ha sido quitado. Bueno, esto es lo que Jesús hizo a través de su muerte. Esto es lo que Jesús a través de su muerte y resurrección hizo. Y eso fue lo que Pablo quería que entendieran ellos, pero también lo que Pablo quería que entendiéramos nosotros. Porque acuérdense que el Espíritu Santo es el autor de la Biblia, y el Espíritu Santo es Dios, y sabía que nosotros íbamos a estar en este día escuchando. Jesús quiere que entendamos que la cárcel del pecado nos dominaba. Era nuestro amo, pero una vez Jesús, el ofendido, vino a pagar el precio por nuestro rescate, esa cárcel dejó de ser nuestra vida. Oh, amado hermano, entendamos que Jesús murió y resucitó para pagar esa deuda, para que el pecado ya no nos domine, hermano. No estamos solos. Una vez más, no debemos de seguir llorando y lamentándonos por pecar a cada rato. Hoy hay una salida. Jesús ha derribado el poder del dominio del pecado en nuestras vidas. ¿Lo crees? ¿Lo recibes en fe esta palabra? Entonces, por favor, entiende qué lugar tiene el pecado en tu vida, en mi vida. ¿Y qué lugar tienen las fuerzas de Jesús en tu vida y en mi vida? Y no regresemos pues a esa cárcel, pues Jesús nos ha hecho libres. Pero si tú sabes que no eres hijo de Dios, déjame decirte que por más que te esfuerces no podrás vencer el pecado, pues solo se vence a través de Dios, no a través de nuestras fuerzas. Ven a Jesús. Ven a Jesús hoy. Deja de luchar y de perder y seguir perdiendo. Quizás ya te encuentras desanimado, desanimada, y crees que nadie puede ayudarte, y has llegado a creer que Dios no está interesado en ti. Oh, amado, déjame decirte que eso es lo que el enemigo quiere que tú pienses, hacerte creer eso. Hay alguien que está interesado por ti, que se interesó antes de que tú nacieras. Él había dado su vida por ti antes de que tú existieras. Ese es Jesús. Pero a Él, no lo puedes recibir solo por saber que Él existe. E incluso no lo puedes recibir solo por saber que Él es el único que puede ayudarte. Escúchame, no es por eso. Es por venir a Él derrotado, sin fuerzas, sin tener una esperanza en ti mismo, sin confiar en lo que tú sabes de Él, y venir únicamente y plenamente, y creer, únicamente y plenamente en que Él murió por ti y resucitó para darte vida eterna. Si tú pones toda tu confianza en esa obra, ven a Él, hermanos, y confíes a tu pecado y recibe su amor, recibe su regalo. No tienes que brincar, saltar ni hacer nada, solamente recibirlo. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ven a Él, hermano, no pierdas más tiempo. No sigas luchando una batalla que jamás podrás ganar. Y una vez más, aprende a tomar tu lugar como hijo de Dios. Y ese lugar es que ha sido comprado por Jesús. Y así como Jesús venció al pecado, así a través de la fe el pecado no nos dominará. Pero necesitamos depender de la gracia de Dios y llevar en oración cada tentación al pecado, y Dios nos dará la victoria ante Él. ¿Por qué no cierras tus ojos? Cierra tus ojos un momento, hermano. Seamos honestos, ¿cuántas veces hemos fallado al Señor?
siendo sus hijos. ¿Cuántas veces hemos ofendido a los demás? ¿Cuántas veces estuvimos a punto de vencer al pecado, pero nos ganó? Porque pensábamos que era imposible poder dejar, que hay muchas cosas que podemos, pero eso es imposible porque es algo que está arraigado. Déjame decirte que no es imposible. Es posible si tú te refugias bajo el abrigo y la sombra del Altísimo. Hoy hemos aprendido eso, hermano, que solamente a través de las fuerzas de Dios podemos vencer las horrendas tentaciones al pecado, aquello que nos hace contristar al Espíritu Santo. Una vez más, no estás solo, hermano. Dale gracias a Jesús, que Él te ha dado esa fuerza, pero está en Él, hermano. Y vamos a reposar en Él en esta mañana, que Él sea nuestro bálsamo, y levantar nuestras manos si es posible y decirle: Señor, gracias. Gracias porque ya no tengo por qué estar cayendo en ese pecado, Señor. Tú me has hecho libre. Ahora, Señor, ayúdame a caminar en esa libertad. Ayúdame, Señor, a creer esa palabra. Y ayúdame, Señor, a cada momento de mi vida, cuando vengan esas tentaciones, a refugiarme en ti. Porque solo a través de tu refugio podré, Señor, decirle al pecado no. Pero gracias, porque el pecado ya no me